Paz de Cristo, bienvenidos y bienvenidas hermanas hoy en esta mañana de domingo, escuela dominical. Gracias por recibirnos en su casa y les damos la honra y la gloria al Señor que todavía nos tiene con vida hasta el día de hoy. Y esperemos si nos acompañas y disfrutamos este estudio que hoy vamos a iniciar. Adelante, que Dios nos bendiga a todos. Amén. Sí, gracias a Dios por esta oportunidad, hermano Abel, y gracias a mis hermanos que están aquí con nosotros, disfrutando de esta lección y esta importante lección porque es el don de pastor. Y vamos a mirar, a gozarnos allí en sus hogares, pónganse cómodos y gócense con la palabra. La lección se llama, dijimos, el don de pastor. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esto lo estamos mirando desde ya 4 semanas, con diferentes dones que Dios nos ha dado. Le ponemos dones sobrenaturales porque vienen de parte de Dios. Y a Él sea la honra, ¿verdad? Porque a Él le place dárnoslo. Dice en la siguiente lección, el don de pastor quiere decir en la Biblia alguien que es un guía, alguien que cuida un rebaño. Esa palabra viene del griego que se escribe poimen, que quiere decir alimentar. También esa palabra significa supervisar almas. Sí, hermano Ernesto, hermano Abel, si ustedes tienen algo que decir, a un punto que les llame la atención, no se detengan. Es una escuela bíblica y estamos aquí para aprender. Amén, hermanos. Amén. Amén. Y hermano Ernesto, me gustaría si puede leer, si alcanza a leer. Póngale mano a ver. ¿Usted, hermano Abel? Déjale, intentamos darle. La Biblia le llama de muchas maneras al pastor como un obispo local. Hechos 20:28. Por tanto mira por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén, hermano. Se batalla un poquito porque está lejos, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a repetirlo un poquito. Dice, la Biblia le llama de muchas maneras al pastor, como un obispo local. En Hechos 20:28 dice, por tanto mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual, dice, Él ganó por su propia sangre. Hermano, ¿qué mira usted allí? Hermano Ernesto. Sí, pues hay mucho que mirar acerca del pastor, ¿verdad? Hemos mirado acerca de los otros ministerios, pero acerca del pastor yo creo, a lo que alcanzo a entender yo conforme a la palabra de Dios, el ser pastor es uno de los ¿cómo podría decir? Atributos o dones. Dones más tremendos, más delicados, y que tiene que esforzarse más el que está al frente de una grey, porque tiene que lidiar con almas, con personas de diferentes caracteres, ¿verdad? Me refiero a esto, ¿verdad? Que el don de evangelista, el evangelista va y habla la palabra, ¿verdad? Las personas y ya cumplió. El don de profeta, pues profetiza, pero el ser pastor tiene que lidiar con almas, tiene que cuidarlas, tiene que guiarlas a un lugar. Entonces es mucho más delicado a mi juicio y conforme a lo que entiendo yo de la palabra. Amén, hermano. Sí, amén, varón, amén. Sin lugar a dudas que el ser pastor es un trabajo enorme y comprometedor porque se está trabajando para
el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que dio su vida, como decía ahorita en el slide anterior, el que derramó su sangre para nosotros, para comprar a su iglesia, a su amada, que nosotros sabemos que un día vamos a tener las bodas del Cordero, y eso es algo muy especial para nosotros como hijos de Dios. Y gracias, hermano Ernesto. Y vamos a mirar, de acuerdo a la antigua tradición en el pueblo de Israel, dice que el sacerdote era el único que podía entrar en el lugar, y el sumo sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo. Por tanto, dice, la gente venía y exponía sus culpas, sus pecados ante el sacerdote. Quiero hacer hincapié aquí en esto. No es como lo hacen ahora en los sacerdotes, no era como lo hacen ahora los sacerdotes, ¿verdad? Porque el sacerdote no tiene autoridad para perdonar pecados. Amén. Esto lo hacían porque había un ritual de la ley, que llevaban un animal para sacrificarlo, porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y eso lo hacían para ellos calmar la culpa que sentía el pueblo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que desde el tiempo de Adán y Eva se separó, Dios destituyó a Adán y a Eva del paraíso porque desobedecieron, y nosotros veníamos cargando con esa carga hasta que Jesucristo en la cruz del Calvario, dice la palabra, por un hombre entró la muerte, y por un hombre entró la vida, por Jesús. Entonces el Señor derrama su sangre en la cruz del Calvario para darnos vida a nosotros. Y lo que está exponiendo aquí en este slide dice que la gente, los israelitas, cumplían con la ley y llevaban, dice, un animal primero para el sacerdote, y un animal para el sacerdote lo tenía que hacer para expiar sus culpas, él primero, y después ofrecer por los sacrificios del pueblo. Entonces vamos a mirar, dice que era el único, el sumo sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo, los atrios, el lugar santo, y todo lo que se tipifica en los atrios del Señor. Ahora Dios nos ha dado un privilegio más sencillo, hermanos. Vamos a mirar, dice que mataba al borrego, traía el sacrificio al altar, lo quemaba y le presentaba a Dios por el pecado. El sacerdote tenía la ocupación de ser intermediario con Dios por medio de ese sacrificio. Pero, dice ahí abajo, pero el pastor no es un intermediario con Dios. Fíjese que cabe aclarar aquí esto, hermano. Si usted mira algo, no dude en pararme y decir a lo que usted mire aquí, Amén, hermano. Me vino a la mente un pensamiento ahí, porque dice que sacrificaban corderos para expiar o como para perdonar pecados, pero en sí no era para perdonar, era para encubrir el pecado del pueblo. Quiere decir que solamente lo sacrificaban y luego como que se calmaba el pecado, pero no se quitaba hasta que vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Para todo aquel que le reconozca esa sangre todavía es efectiva en la actualidad para quitar el pecado de toda la humanidad, todos los que le aceptemos al Señor. Antes en la ley se presentaban esos sacrificios, se derramaba sangre de corderos, pero para encubrir solamente el pecado del pueblo. Ahora no, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que derramó la sangre para perdonar pecados a toda la humanidad, todo aquel que quiera y venga a Él. Amén. Que acepte el sacrificio. Amén, hermano. A ver, ¿quiere decir algo? Amén, hermano, estamos bien, vamos adelante. Ok, vamos a continuar. Dice, mire, ahora la Biblia
dice que todos nosotros somos sacerdotes. Doblando rodillas, nosotros personalmente podemos entrar en el lugar santísimo. Y hay una interrogante, dice, ¿cómo puede ser eso? Vamos a mirar, vamos a leer Mateo 27, 50 al 51. Dice la palabra, aquí en Mateo dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, dice, entregó el Espíritu. Y luego hay un acontecimiento que es de grande relevancia para el pueblo de Dios. Dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Cabe hacer hincapié que el velo no era aquí como estos velos que están aquí nosotros en nuestras espaldas. Era un velo grandísimo. El templo de Jerusalén era una joya y los velos eran grandísimos. Pues cuando el Señor Jesucristo muere, se rompe el velo de arriba a abajo y deja abierto el lugar donde nadie podía pasar, nada más que el sacerdote, el sumo sacerdote, y deja ver traspasada la gloria que es para nosotros el poder nosotros mirar y sentir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ya en ese tiempo, ya para ese tiempo que se rompe el velo, la Biblia habla de acontecimientos un poco de pensarse, porque dice que la tierra tembló, el velo se rasgó y da más acontecimientos, pero ya para ese tiempo ya Jesucristo había cumplido con la ley. Por eso dice la palabra en Hebreos, vamos a leer, les voy a leer ahí Hebreos 7:12. Dice, vamos a leerlo desde el 11, porque aquí vamos a darnos cuenta la magnitud de esta lección. Sí, pues dice el 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otros sacerdotes según el orden de Melquisedec y no fuera llamado según el orden de Aarón, como lo previó el Señor desde Moisés, ¿verdad? Pero dice el 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Se cumple la ley al morir el Señor Jesucristo. El Señor dice, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Amén. El Señor está cumpliendo la ley aquí. Y dice ya hay un cambio en este tiempo. Porque dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Más adelante nosotros podemos mirar, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos mejor a Dios. Y miren lo importante de aquí, por eso al principio dice, nosotros podemos ser sacerdotes doblando nuestras rodillas. Claro que está hablando a un pueblo que ya somos lavados por la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Pero da la oportunidad a las personas que todavía no aceptan a Jesucristo como su Salvador para que vengan a tener estos privilegios que Dios nos da. Ser sacerdotes de nuestro propio hogar, hermanos, ser pastores de nuestro propio hogar. Y luego les voy a seguir leyendo cuando dice, por lo cual también, dice, el 24 dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice, miren qué bonito dice la palabra, porque nos gozamos al leerla. Dice, porque no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo,
porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por eso dice su palabra anteriormente, porque mudado, quitado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de la ley. Ya el mismo Señor ya no requería de la sangre de los animales. Él derramó su sangre para darnos a nosotros esa gracia de ser llamados sus hijos. Hay otra cita que tengo para corroborar aquí un poquito. Vamos a leer Hebreos 4:16. Fíjese, vamos a leerlo desde el 15. Dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Acuérdense que Dios se hizo humano para conocer nuestras debilidades. Dice, fue tentado en todo, pero, dice, según a nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Y entonces el 16 dice ya, muy bonito, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y oportuno socorro. Gracias, hermano. ¿Tiene algo que decir mi hermano Ernesto? Amén, hermano. Estando hablando ya de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo en Mateo 10, en San Juan capítulo 10, verso 11 en adelante, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es el pastor de quien no son las propias, las ovejas, dice, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, así que el asalariado huye. Hermanos, está hablando de que un pastor que no ama, se puede decir la obra, o que no ama sus ovejas, es un asalariado, alguien que nomás viene por ganancias, ¿verdad? Y yo miro en la Escritura, hermano, también en Filipenses capítulo 1, verso 15 en adelante, habla de otra clase de pastores o de predicadores. Dice, aquí estamos mirando, hermano, yo miro 3 clases de diferentes. Aquí hay un asalariado, pero hay un buen pastor que la vida da por las ovejas. En Filipenses capítulo 1, verso 15 en adelante dice, algunos predican a Cristo, dice así más o menos, algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente queriendo añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor sabiendo que sois buenos para la defensa del Evangelio. Y ahorita en la actualidad, hermanos, miramos que hay estos 3 tipos de líderes. Hay unos que avaramente por el dinero se lanzan a pastorear. Otros dice que por contención, por querer competir o contender, pero los otros de buena voluntad. El buen pastor la vida da por sus ovejas. Le doy gracias a Dios, hermanos, que en nuestra organización hay predicadores, amantes de la palabra de Dios, que aman con celo y predican con celo la palabra y aman el rebaño. Ahí dice que gracias a Dios por ello. Pero si miramos a los alrededores, fuera de nuestra organización, hay lobos rapaces, hermano. Amén, hermano. Y hay mucho que decir, pero hermano, hasta ahí me quedo. Gracias, hermano. Amén, amén. Déjenme a lo que estamos ahorita mirando, decirles algo. Sin lugar a dudas que algunos, lo que está diciendo nuestro hermano Ernesto es una realidad. Pero qué importante es nosotros dejarnos guiar por el Espíritu Santo y saber si somos nosotros escogidos, porque este programa se llama Ministerios Sobrenaturales. Cuando es de parte de Dios, uno puede mirar que la mano de Dios no se aparta de nosotros. Aquí nosotros tenemos ya un poquito más de 20 años
Y hemos visto que cuando se es de parte de Dios, la obra de Dios se engrandece, la obra de Dios se magnifica el nombre precioso de Cristo, se lleva el trabajo como Dios lo ordena, pero cuando se hace desordenadamente, muchas de las veces, algunos porque predican bien, ya hasta les ofrecen puestos en otros lugares y algunos se la creen, ¿verdad? Unos dicen, no, pues allá me va a ir bien, hermano, me va a decir, allá me van a apapachar. me van a dar algo, ¿verdad? Entonces eso ya no es de parte de Dios. Pero nosotros estamos hablando de nosotros, del sacerdocio que Dios nos ha dado a nosotros también, porque creemos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Y nos da a nosotros ese privilegio que si nosotros nos esforzamos, para esto hay una palabra que tenemos que decirla, a algunos no les gusta, porque hay que pagar un precio que requiere sacrificio, requiere lectura, requiere estudio, requiere doblar nuestra rodilla diariamente, estar comunicados con nuestro Señor al 100%. Y eso es lo que se requiere cuando el ministerio viene de parte de Dios. Amén. Muy bien, vamos a seguir, hermanos. Amén, hermano, deje opinar amén, hermano. Algo cortito. Estamos aquí en el Hebreos 4, en el 16, al terminar, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces estamos mirando aquí, nos deja ver la escritura que la carga no es toda del pastor, es el que nos está pastoreando en esta iglesia local, por así decirlo, sino que lo tenemos que ir aplicando un poco ya más personalmente. Amén. No dejarle toda la carga al hermano, decir, no, pues si el hermano no me pastoreó bien, que Dios le reclame a él. Aleluya. O sea, eso es parte que le tiene que aplicar ya uno personalmente en estos tiempos que estamos viviendo, y como estábamos leyendo al inicio en Efesios, que como hay diferentes dones, pues necesitamos buscar el de nosotros y poner de nuestra parte para hacer algo para la obra y que sea menos el peso para el pastor. Amén. Amén, hermano. Qué buen punto tocó usted, porque eso es personal, ¿verdad? La salvación es personal. Amén. Dice la primera carta del apóstol Pedro, el 5, del 2 al 4, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Amén. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Dios bendiga a nuestro pastor, a Amén. Nuestros pastores, a los hermanos que aman, yo digo siempre, que aman la obra de Dios. Es hermoso saber que servimos a un Dios justo. Amén. Un Dios omnipotente, un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, omnisciente. Servimos a Jesucristo, nuestro Rey, y Él es nuestro pastor, es el principal pastor. Amén. Que dio su vida por nosotros. Y dice que el final dice cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Hay pago para los que nos esforzamos a servirle a nuestro Dios. Quería hacer un breve comentario acerca de lo que dice el hermano Abel. Amén, hermano. ¿Verdad? Que nosotros tenemos que contribuir, no esperar solamente que nos estén lidiando, no esperando que nos estén cuidando o alimentando, pero nosotros también hacer algo. Hay un verso muy trillado que hemos recitado mucho o leído en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. O sea, nos llama sacerdocios. ¿Por qué? Sacerdotes, ¿por qué? Porque somos linaje ya escogido. Nosotros ya somos sacerdotes. Usted mencionaba hace un momento pastores de nuestro rebaño, nuestro hogar. Tenemos que pastorear, tenemos gente ahí en nuestras... Cada líder, cada cabeza de hogares tiene una responsabilidad. Y ya en general aquí tenemos un pastor que nos va a guiar
Pero, y fíjese lo que dice, lo que estamos leyendo allí. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, de algo glorioso. Entonces, lleva escalas, y esto es nomás lo que quería contribuir con lo que dice el hermano Abel. No la carga es de uno, la carga es de todos. Nosotros ya somos real sacerdocio, pero con un propósito. Amén, hermano. Amén, hermano. La carga del pueblo, yo miro aquí que la carga del pueblo es para apoyar a la obra y obedecer, porque el apóstol nos habla en Hebreos, dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos son los que van a dar cuenta por nuestras almas. Y lo que dijo nuestro hermano Abel tiene mucho peso, porque tiene que también ser de parte de nosotros contribuir al pastorado de nuestro pastor, donde usted se encuentre. Porque esto lo estamos hablando a nivel general, pero como consejo a nuestros hermanos de aquí locales, ¿verdad? Hay que apoyar a nuestro pastor. De todos modos, yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de que hay un pueblo, un remanente siempre que de alguna buena corazón apoyan la obra. Y vamos a seguir, hermanos, ya estamos casi para terminar. Dice Jeremías, aquí yo pienso que aquí es donde Jeremías fue un profeta. Pienso que aquí es cuando ya hay una transición, ya el sacerdocio, nosotros sabemos que ya no se hace como se hacía antes, ¿verdad? Ahora nuestro Señor ya constituyó pastores, porque Él mismo fue nuestro pastor. Dice Jeremías, habla un poco de los pastores y profetizando dijo esto: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová en Jeremías 23:4. Ya aquí nos damos cuenta en esta profecía que en estos tiempos, pues ya nosotros los seguidores de Cristo, los amantes, los que amamos a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro ser y seguimos su palabra y tratamos de llevarla a cabo lo más que se pueda, pues ya sabemos que ya quedó como ahora pastores. Claro que un pastor pues es diferente a cuando hablábamos ahorita que cuando se hizo la transición, cuando dice que mudado el sacerdocio, ya no como era antes en la ley. Ahora ya nosotros cabe hacer esta aclaración, hermano Ernesto, que nosotros somos sacerdotes de nuestro propio hogar, ¿verdad? Tenemos que trabajar con nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras familias y con los que se puedan. No sé si pueda explicarlo esto bien, pero vamos a seguir. Dice en el siguiente slide, dice Jeremías 3:15. Jeremías 3:15, perdón, Jeremías 3:15, dice: yo os daré pastores según mi corazón, que apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios, como decimos, Dios bendiga a nuestro pastor y a todos los pastores. Amén. La promesa de Dios es que les va a dar pastores conforme al corazón de Dios, alguien que ame lo que Dios ama. Fíjense qué buen punto está aquí en esta parte. Dice, ¿qué es lo que Dios más ama, hermano Ernesto? Hermano Abel. Sí. Al perdido, ¿verdad? Amén. Dice Dios ama al pecador, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué éramos nosotros? Éramos unos pecadores, y él vino a darnos vida y nos perdonó. Por eso dice Efesios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Este es el cuerpo de Cristo.
a evangelistas y a otros pastores y maestros. Otra vez volvemos a hacer hincapié que el don de pastor quiere decir en la Biblia alguien que guía, alguien que cuida un rebaño. Esa palabra viene de un griego, entonces del griego y nosotros ahora nuestros pastores es lo que hacen, cuidar nuestro rebaño. Me llama mucho la atención, voy a decir esto con temor, me llama mucho la atención que siempre el hermano pastor está preguntando, ya le hablaron a los que no vinieron este domingo, ya les llamaron, ya hicieron un recordatorio. Ese es el trabajo del pastor, cuidar por sus almas, por sus ovejas, cuidar porque no falten. Y entonces eso es un pastor que como dice aquí al final, alguien que ame lo que Dios ama, y si algo ama a Dios es al perdido, al que anda extraviado, hermano Ernesto. Amén, amén. ¿Quiere decir algo para finalizar? Está bien. Entonces nosotros terminamos ya con este mismo texto que lo leímos. Ya puse esto, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas. Vamos, los invito, hermanos, a orar por nuestros pastores, comprometernos con nuestro pastor, hermanos, los que nos miran en sus hogares. Me viene a la mente un texto que recomienda el apóstol Pablo, dice, no es que busque dádivas que redunden en mí, más bien en vosotros, ¿verdad? Que hagamos el trabajo que Dios nos puso aquí en este lugar para hacerlo, que nos comprometamos a ser parte del ministerio que Dios le ha dado, porque si usted anhela pastorado, es nada más que usted no suelte su ministerio, no suelte lo que Dios le ha dado, enfóquese y sobre todo sea fiel a la palabra de Dios, sea fiel donde Dios lo puso. Platicábamos nuestro hermano pastor y yo de nuestro hermano Amalio, que se acaba de ir, lo sepultaron ahora, y él duró 35 años en la primera iglesia, hermanos, apostólica de aquí de Fort Worth. 35 años, un miembro fiel. Yo no dudo que a lo mejor a él le hayan salido ofertas, pero él fue fiel a su ministerio donde Dios lo puso. Si usted quiere recibir de parte de Dios bienaventuranza y estar seguro que el día que se vaya, que el día que Dios nos llame, sea fiel a Dios, sea fiel a su pastor, sea fiel a usted mismo, porque la fidelidad viene de nosotros. Hermano Ernesto nos despide en el nombre de Jesucristo, y si tiene algo que decir, dígalo con confianza. Gloria a Dios, amén, hermano. Sí, voy a recalcar un poquito acerca de este ministerio. Dice la escritura que leíamos que él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Pero de todos estos ministerios, vuelvo a recalcar, el que tiene más responsabilidad es el del pastor, porque no se trata de ir y predicar o hablarle a las almas y luego ya cumplí. No, un pastor tiene que dedicarse y cuidar de un rebaño y mirar como dice la escritura en Ezequiel, también lo menciona ahí también acerca de, en Ezequiel capítulo 34, el verso 1 al 5, dice que el trabajo de un pastor debe ser cuidar de su rebaño, cuidar y mirar la perniquebrada, la que anda extraviada, y cuidar y traerlas. El ejemplo más glorioso que miro yo de cómo ser un pastor, lo miramos en el Salmo 23, ¿verdad? Donde dice la escritura que Jehová es mi pastor, y ahí describe cómo el pastor pastorea y a dónde las lleva a alimentar y todo eso. Entonces, gracias a Dios que hay pastores que aman la obra, que aman a las almas, y nosotros tenemos que hacer algo también. La obligación de nosotros como miembros
es trabajar. Con ese propósito Dios nos llamó para trabajar, ir por todo el mundo. Ese es llamado para todos, ya no nomás para los pastores. Entonces, gracias a Dios por esta enseñanza. Gracias, hermano Contreras. Y vamos a despedirnos invitándolos que para más tarde vamos a tener, con el favor de Dios, el servicio de hoy día. Dios quiera que todos podamos estar, todos podamos conectarnos, todos podemos alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Digo esto con mucho, quisiera decirlo con todo mi corazón, hermanos. Ahorita hay mucho desánimo en las gentes, en nosotros los creyentes. Y ahorita que estamos pasando este proceso tan terrible que jamás en mi vida había mirado, ahorita deberíamos estar con más fervor, decía mi padre, con más ánimo, con más entusiasmo, mirando que la venida del Señor está más cerca. Deberíamos estar con más ganas, buscando, alabando y bendiciendo al que nos da la vida. Oremos para ser despedidos de esta escuela dominical. Amantísimo Dios Todopoderoso, Dios. la honra, la gloria, la alabanza y la adoración te la damos a ti, Señor. Gracias por estas enseñanzas, porque nos permites, Dios Todopoderoso, asirnos de tu palabra y entender, Señor, que tú, Señor, nos llamaste con un propósito. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, ayúdanos a llevar a cabo estas enseñanzas, Señor, a obedecer, dice tu palabra, que obedezcamos a nuestros pastores, como que ellos van a dar cuenta de nuestras almas. Maestro, ayúdanos, bendice a todo el rebaño, Señor, a todo este remanente fiel que ha sido, Señor, en este lugar. Bendice, prospera, bendice, levántanos, Maestro. Ayúdanos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a todos los pastores, bendice, Señor, y ayúdanos a seguir adelante en el nombre de Cristo. Gracias, gracias, Señor. Amén, hermanos. En nombre de Jesucristo. Dios los bendiga. Amén.